Queridos hermanos sacerdotes, queridos hermanos y hermanas, los corazones de Jesús y de María. Para introducir la palabra de Dios de este domingo, vamos a recordar un hecho que ocurrió hace mucho tiempo, en la Edad Media, cuando era muy frecuente hacer peregrinaciones a Santiago de Compostela o a Roma, por ejemplo, a Tierra Santa, pero que no era como actualmente, ¿no? Que uno coge un avión y llega enseguida a ese lugar de peregrinación. Entonces era caminando, se tiraban semanas o meses enteros hasta llegar, en este caso, a Santiago de Compostela, que es donde nos referimos que ocurrió el hecho que vamos a contar. Era un peregrino italiano, un hombre que había cometido muchos pecados, un gran pecador, y que el obispo de allí, de una zona de Italia, vio conveniente decirle que para reparar sus pecados, en esas penitencias que eran entonces, ¿no?, tan grandes, le dijo que tenía que venir aquí a España, a Santiago, en peregrinación, y le dio un pergamino, un documento en el cual le selló con el sello suyo de obispo, y dentro iban los pecados tan graves que había cometido este hombre. Se desplazó durante mucho tiempo hasta que llegó, y justo cuando llegó iba a celebrar la misa un gran santo obispo, el obispo Teodomiro, que es beato, creo, es un hombre de Dios. Y él, antes de la celebración de la misa, el peregrino puso ese documento debajo del mantel del altar, como si fuera aquí, por ejemplo. Y cuando iba a iniciar la misa, este obispo, pues notó al tocar el altar que allí había algo, había un papel, ¿no?, un pergamino. Lo sacó y preguntó, pues, que era, de quién era eso que habían puesto allí. Nadie respondía nada hasta que este hombre, el que lo había dejado, pues un poco confundido y llorando, se puso de rodillas ante él y dijo: mire, eso es mío, son mis pecados. Y usted lo puede decir si quiere públicamente porque lo merezco que usted lo diga. El obispo abrió el pergamino, quitó los sellos que tenía. ¿Y qué es lo que encontró allí? Pues no encontró absolutamente nada, estaba en blanco. Es uno de los hechos que cuentan de los peregrinos de Santiago, un hecho histórico. ¿Qué quería decir esto? El obispo enseguida entendió, como era un hombre santo, se dio cuenta que el borrar los pecados que no aparecieron allí quería decir que Dios ya le había perdonado a este hombre pecador. Por tanto, lo que hizo es allí mismo levantar la mano y darle la solución, ego te absolvo, como se decía siempre entonces en latín, y le perdonó de todos los pecados. Es un hecho milagroso, portentoso, pero que muestra el perdón infinito o constante que Dios nos concede. Una de las cosas que el Papa Francisco no se cansa de repetir, de las que más repite, tiene toda la razón porque es así, y es muy consolador además, que Dios nunca se cansa de perdonar. Efectivamente, Dios nunca se cansa de perdonar, siempre que nosotros, con humildad y arrepentidos de verdad, acudamos a Él a que nos perdone nuestros pecados, porque todos somos pecadores. Con más pecados, con menos pecados, pero todos tenemos mucho de que arrepentirnos. Pero el perdón de Dios es grande y lo refleja de manera preciosa el libro de Miqueas, el de la Biblia, un libro poco conocido, uno de los profetas menores de Miqueas. Dice así: ¿qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrojará, esto es muy bonito, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Y nunca más, añado yo, se acuerda de ello. Porque Dios perdona siempre y para siempre. Y hoy lo comprobamos en esta escena preciosa del Evangelio, donde se ve a Jesús en un lado, Jesús misericordia, y esta mujer pecadora, que había sido sorprendida en adulterio,
en flagrante adulterio, es decir, la habían pillado en el pecado. Y estos hombres sin misericordias, escribas y fariseos, la llevan allí para querer así pillar a Jesucristo. Y dice así el Evangelio: Maestro, le dicen ellos, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? ¿Qué responde Jesús? Lo veremos a continuación. Pero fijémonos en esta escena tan preciosa, tan maravillosa, en la cual está esta mujer pecadora, pero también tenemos nosotros que vernos reflejados, porque todos allí estamos igualmente ahora en nuestra historia personal ante Jesucristo, juez misericordioso. Está ahí frente a la miseria y el pecado de esta mujer y de nosotros, de todos nosotros, hombres y mujeres de todos los tiempos, frente al amor y la misericordia de Jesús. Ahí están frente a frente la ley de Moisés y la ley de Jesús, en la que prevalece el mandamiento del amor. Están frente a frente el griterío, las voces acusadoras y el silencio de Jesús, que solamente escribe con el dedo en la tierra. Y ahí estás tú y yo y los sacerdotes que están aquí, todos nosotros, ahí estamos también, con todo el peso de todos nuestros pecados, que tenemos muchos pecados, y que Dios, gracias a Él, ha ido perdonando si hemos acudido frecuentemente, cuando haya sido, ¿verdad?, al sacramento de la penitencia. Y enfrente Jesucristo, que espera solamente una palabra de parte nuestra, una sola palabra, aunque le digamos, Dios mío, perdóname, es suficiente. Luego tendremos, y es conveniente y necesario, decir nuestros pecados, pero en un momento de urgencia y de necesidad, basta con decir, Dios mío, perdóname, y Dios nos perdonará, aunque luego acudamos, evidentemente, cuando es conveniente y necesario, al sacramento de la reconciliación. ¿Cómo termina el pasaje evangélico? Decíamos antes, lo sabemos, ¿verdad? Lo hemos escuchado. Jesús guarda silencio, como hemos indicado, escribe con el dedo en el suelo. Dicen que probablemente estaba escribiendo los pecados de los acusadores. Que nunca, hermanos, seamos acusadores de nadie. ¿Sabéis cómo llama la Biblia, el Apocalipsis, al diablo? El acusador de nuestros hermanos. Así le llama el Apocalipsis. El que acusaba a los hermanos día y noche. Ese es el diablo. Continuamente acusando e incitándonos a nosotros a juzgar y acusar al prójimo, pero no tanto, o quizás no, a reconocer nuestros pecados, acusarnos nosotros mismos, que es lo que tenemos que hacer. Le preguntaban, dice el Evangelio, esto para comprometerlo y poder acusarlo a Jesucristo. Pero Jesús, dice San Juan, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, la frase tan lapidaria, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. ¿Quién puede tirar una piedra al hermano pecador? Ninguno de nosotros, porque todos también hemos pecado y seguimos pecando, aunque luchamos por cambiar, por convertirnos y acudimos a que Dios nos perdone a través del sacerdote en el sacramento de la penitencia. Acudamos a Jesucristo misericordioso, a la Madre de Misericordia, esta invocación que el Papa Francisco ha incluido recientemente en las letanías, Madre de Misericordia, la Virgen María, que una vez decía aquí, una frase breve pero preciosa, decía, mi corazón inmaculado ama a los pecadores que se arrepienten. Su corazón inmaculado nos ama a nosotros si nos arrepentimos. Ese corazón inmaculado al cual el Papa, hace pocos días, el día de la Anunciación, consagró la humanidad entera, especialmente Rusia y Ucrania. Consagración que seguro que dará frutos según la providencia y misericordia divinas. Si así nos arrepentimos nosotros y acudimos a Él, también Jesús nos dirá a nosotros, como el Evangelio, tampoco yo te condeno, anda y en adelante no peques más.